Bien, ya estaba con nosotros en el estudio el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, para abordar una serie de temas de la contingencia nacional. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está, gobernador? Bien, Benjamín, ¿Todo Antonia. bien? Sí, estamos bien ahí, ando intensamente en la Ya, agenda. lo veo ahí, Sí. está intensa la cosa, está Sí, bien estaba complejo intenso, sí. en la llegada del nuevo gobierno, ¿no? Están pasando varias cosas en el Congreso y varios desafíos en materia económica, ciudadana. ¿A cómo estamos hoy día? A 20. 20 de 20 de marzo. marzo, Sí, Día sí. de la Felicidad a propósito de eso, ¿ah? Ah, qué bueno. Para que me cambie el mood. No, es que estaba sacando la cuenta cuántos días llevan instalados y ya del 11 al 19. al Una 20. semana ya, pues. Oh, Sí. pareciera que un siglo. ¿Cierto? Bueno. No, Pareciera un se pasó. siglo. Sí. De locos. Gobernador, bueno, tenemos varios temas para abordar, pero primero quería preguntarle respecto de qué le pareció que el gobierno haya frenado el proyecto del tren de Santiago-Valparaíso. Mal, creo que los representantes también de CAS en el territorio han sido súper ambiguos en sus declaraciones, han dicho una cosa, después han hablado de trenes interurbanos, de trenes súper rápidos, de doble propósito, y la verdad que la restitución de los trenes, los rieles de nuestra región y del país, yo diría desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, si podemos soñar, creo que es tremendamente importante. Los trenes no solamente son un medio de transporte, un medio de movilidad, sino que los trenes también son un medio de integración entre nuestros pueblos, de integración en nuestras regiones. El tren es un medio de transporte que no depende de las fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón. Históricamente, cuando uno tiene imagen del tren, es el tren a carbón, con la locomotora a carbón clásico, pero los trenes hace rato dejaron de depender de fuentes de energía fósil y por tanto son un medio de transporte sustentable que contribuye a combatir el cambio climático. Pero si aparte uno lo pone en la contingencia actual, y a propósito del MEPCO, que probablemente se va a terminar con el Fondo de Estabilización de los Hidrocarburos, el tren está indicado como un medio de transporte esencial precisamente ante una situación que puede ser extraordinariamente grave para quienes utilizan el transporte público. Entonces, cuando se dice de forma tan ligera, saben que el tren ya no va, en el fondo también se hipotecan decenas de años de anhelos, de sueños de muchos quienes anhelamos tener un tren que vaya desde Valparaíso, Limache, Limache, Calera, Calera, Yayay, Yayay, Tiltil, Tiltil, Quinta Normal, y que se demore 90 minutos en trasladar a muchas vecinas y vecinos que viviendo en la región de Valparaíso trabajan en Santiago y que viviendo en comunas que requieren también de ser relevadas y tener notoriedad, como Limache, Calera, Yayay, donde viven vecinos que son tan importantes como los vecinos que viven en Santiago. Sí. A propósito, el alcalde Yayay, a quien aprovecho de saludar, dijo, bueno, después de 30 años nos enteramos por la prensa y a 2 días de asumir de que no hay tren. Y hemos estado trabajando intensamente por restituir aquello. Entonces, es una mala noticia y espero también de que el gobierno recapacite. Es una mala noticia esa, como también el retiro de los 42 decretos que tienen que ver con temas ambientales hoy día. Y a propósito que se restituye el famoso decreto que tenía que ver con la ranita y todo el tema. De repente suena como un poco tomada de pelo, pero bueno, yo voy a pensar que hay buena intención en el Ministerio de Medio Ambiente, no voy a presuponer mala intención. Oiga, gobernador, volviendo a lo de los trenes, que es súper importante y había una cierta ilusión respecto a eso. Bueno, también fue una de las banderas del gobierno anterior, de trenes para Chile, etcétera. Respecto a las razones, se habla de repente de cosas técnicas, también mucho se habla del presupuesto, de que no hay plata, del tema fiscal, pero también puede haber algo político detrás de todo esto. ¿Cuál es su mirada también al respecto? Bueno, yo lo dije hace poco, Benjamín, en algún minuto Chile, no sé, yo soy nacido en la región de Metropolitana, pero vivo hace más de como 30 años en la región de Valparaíso. Y yo recuerdo nítidamente que cuando era muy chico, y a pocos meses de nacido y a pocos años también, yo viajaba a Cartagena en un tren que era clásico. Viajaba el tren a Cartagena, que paraba en la parte alta de la Playa Chica, pasábamos por Melipilla, comíamos empolvado, chilenito, y era bien entretenido viajar. Y probablemente muchos de los auditores que nos están escuchando podrán evocar algo similar. Ahora, ¿en qué minuto desaparecen los trenes de Chile? O sea, ¿cuáles fueron las presiones corporativas probablemente de quienes están vinculados al gremio terrestre que ejercieron presiones corporativas para finalmente terminar con los trenes? O dejar a los trenes como una evocación o como algo que uno lo tiene anidado en su memoria como un recuerdo y lo evoca permanentemente. ¿Cuáles fueron las presiones corporativas que ejercieron los medios terrestres para sacar los trenes de circulación? Y yo creo que hay componentes de distinto tipo, hay componentes de distinta naturaleza y me atrevo a decir que tienen que haber componentes políticos, de presiones corporativas sin duda, porque
qué mejor que tener un medio de transporte como los trenes, es como el sentido común, tener un medio de transporte sustentable, amigable, que integra a los pueblos, que integra a las regiones, y parece no propio el seguir insistiendo de que los trenes no deberían volver a correr por los rieles. Y en ese sentido, gobernador Rodrigo Mundaca, ¿no ha pensado en quizás pedir una reunión con el ministro de Transportes? Yo no sé qué voy a ganar de reunirme con el ministro de Transporte. Por lo pronto, con la única ministra que me he reunido antes de que asumiera, fue con la ministra Steiner, que es la ministra de Seguridad, quien tuvimos una reunión intensa de trabajo donde le entregamos un folder con todo lo que hemos hecho en materia de seguridad. Nosotros somos de los gobiernos regionales que más recursos invierten en infraestructura y equipamiento policial, pero también en recuperación de espacios públicos, cultura, deporte, etcétera. Pero con la única que me he reunido hasta este minuto con Steiner. Mañana nos pidieron una reunión mañana alrededor de las 9 de la mañana con el ministro de Obras Públicas, en materia de obras públicas, de inversión social, inversión en infraestructura. Tenemos algo así como 120.000 millones de pesos en 4 años destinados a materia de infraestructura. Y la próxima semana volvemos el día miércoles, creo, a Santiago, y vamos a tener una reunión con la ministra Chomalí, porque en materia de salud también tenemos mucha inversión en materia de salud. Yo creo que estas cosas se han ido dando de forma gradual, de forma paulatina, y nos parece lógico porque cuando uno habla de las prioridades nacionales y las prioridades regionales no son distintas. Es decir, seguridad, salud, vivienda, educación son los temas de la centralidad de nuestra gestión, y por tanto reunirnos con esos ministros de esas carteras nos parece muy pertinente. Pero además, se lo hemos dicho y lo voy a decir de aquí, desde la Radio Infinita, nos parece muy importante que hayan gabinetes integrados. ¿Qué significan los gabinetes integrados? Nos interesa mucho juntarnos con el conjunto de ministros del presidente Kast, de manera tal de poder colegiar los intereses y los propósitos que tienen los ministros con los propósitos que tenemos los gobiernos regionales y los gobernadores regionales. Porque no existe ninguna otra posibilidad de avanzar de una manera colaborativa si es que no sabemos cuáles van a ser las prioridades de las distintas carteras. Bueno, como por ejemplo en vivienda, que el ministro Iván Poduje ha visitado la región por el tema de la reconstrucción. Me va a preguntar por Poduje. ¿Cómo ha sido la relación con el ministro, y que tiene una meta bien ambiciosa en el tema de la reconstrucción también? Esto es como un pololeo mal avenido, porque no lo conozco, Poduje. Supe que fue candidato a alcalde en Viña del Mar, y le fue mal. A mí me fue muy bien, porque yo gané en todas las 38 comunas. Bueno, pero igual tiene que tener esa conversación, es parte del... Yo lo que voy a decir desde Radio Infinita es que Poduje hizo un compromiso. Dijo, en 15 meses voy a terminar la reconstrucción en Viña. Y dijo recientemente, hace 2 días, que voy a terminar con las inhabilidades que inhibe a la población de poder concursar a los distintos subsidios habitacionales. Me parece que, yo espero que lo cumpla aquello y que le vaya bien. Por lo pronto, a mí en el proceso de los incendios me tocó levantar una inhabilidad en la población El Olivar, en Viña del Mar, donde se quemó prácticamente todo, y en una pequeña superficie de tierra, Antonia, habían 4 viviendas. Y si había un vecino que tenía una primera vivienda, inhibía la posibilidad de que los otros 3, concursaran al subsidio habitacional para la reconstrucción. Esa inhabilidad me tocó levantarla, la Contraloría se portó bastante bien con aquello, y él acaba de decir que en 2 semanas va a levantar todas las inhabilidades que hay, y por tanto me parece bien. Pero nosotros también, déjenme decirles desde acá, como gobierno regional, estamos construyendo barrios con recursos del gobierno regional y con recursos también del ministerio. Los que conocen Valparaíso y el sector, no sé, estamos construyendo barrios en el sector de Almendral. Ahí estamos construyendo 120 viviendas. Estamos construyendo barrios en el Cerro Merced. Estamos construyendo barrios en el Pajonal. Por primera vez se entregaron subsidios habitacionales en Los Lilén, en Papudo, después de 20 años, también con gestión y recursos nuestros. Entonces, es evidente que tiene que haber un propósito preferente por el tema de la reconstrucción, pero también tiene que haber un propósito preferente por saber qué hace cada gobierno regional en materia de vivienda, y no son pocas los recursos que hemos destinado con ese propósito. Estamos conversando con Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, aquí en el Caetano de Infinita. Nos escuchan en Valparaíso en la 92.1. Sí, hay gente escuchándonos. Oiga, bueno, en todo este contexto que tenemos actualmente, el tema económico, que se dice que no hay plata, la instalación de este gobierno que se instalaba como un gobierno de emergencia, está el tema de la delincuencia. ¿Qué rol deben jugar los gobernadores en todo este contexto, ¿no? Y también me refiero a la comunicación que hay que tener, ya lo hablaba usted un poco, con el gobierno central. Bueno, yo llegué temprano hoy día, salimos muy temprano de la región de Valparaíso, estamos cerca, estamos a 1 hora, porque teníamos una reunión con el director de la DIPRES, el nuevo director de la DIPRES del gobierno del presidente Kast y su equipo también, y llegó la directiva de Aguarechi, de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, cuyo presidente es el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, y cuyo vicepresidente soy yo, quien habla.
y estaba también Ricardo Díaz, el gobernador regional de Antofagasta, que es el tesorero, estaba Jorge Fli, el gobernador regional de Magallanes, que es director, estaba Sergio Yacaman, gobernador regional del Biobío, y estaba Claudio también Orrego, el gobernador regional metropolitano. Y el propósito que teníamos era no ser parte del ajuste fiscal, Sí. porque ya fuimos sujetos de ya un previo recorte durante el gobierno del presidente Boric. En las postrimerías del gobierno del presidente Boric ya nos habían rebajado un 3% de emergencia. En el caso nuestro, que eso equivale a algo así como 3.200 millones de pesos. En los meses de febrero nos rebajaron 3.000, y el propósito que teníamos hoy día era que no fuéramos sujetos de rebaja también, y bueno, nos acaban de señalar que somos parte del ajuste fiscal y por tanto nos van a rebajar otro 3%. Es decir, ya tenemos un 6% de presupuesto menos para el año calendario 2026, pero también hubo una muy mala planificación de la hacienda pública el gobierno anterior, y por tanto hoy día tenemos problemas de caja, que son los problemas que nos inhiben poder seguir pagando o pagarle a aquellos prestadores de servicios que trabajan con los gobiernos regionales, y por tanto hoy día fuimos informados y notificados de que vamos a ser parte del ajuste fiscal, y ahora ellos esperan la propuesta de los gobiernos regionales de desde dónde nos pueden recortar. Entonces están todos los gobiernos regionales trabajando en eso, pero es una mala noticia. ¿Sabes por qué? Pues nosotros en el ámbito, el gobierno regional, los gobiernos regionales, nos toca intervenir en todos los ámbitos de la vida regional. Nosotros financiamos obras de vivienda, obras de salud, obras de educación, de cultura, medio ambiente. Mira, hace 2 días atrás, me imagino que ustedes conocen esta comuna, estuve en Algarrobo, y estuvimos con el alcalde de Algarrobo y con todos sus equipos técnicos, y estuvimos colocando 2 primeras piedras, porque ya las faenas habían partido, en términos muy importantes, 2 alcantarillados. Un alcantarillado en la parte alta de Algarrobo, bosques de Algarrobo, ¿Ya? Un segundo alcantarillado en el Canelo de Algarrobo, que ustedes deben conocer el Canelo. Estuvimos inaugurando y habilitando una obra que ya lleva un 30% de avance, que es la pavimentación de la avenida Jorge Mate, donde circulan 13.000 personas diariamente, y donde también estuvimos habilitando la unidad, la sala de comando y control para un sistema de televigilancia, donde instalamos 54 cámaras de televigilancia. Entonces, cuando nos recortan presupuesto, nos inhiben del punto de vista de seguir priorizando iniciativas de inversión que son tremendamente importantes. Pero también, a propósito de tu pregunta, Benjamín, nosotros somos los primeros gobernadores electos democráticamente en 200 años. Yo estoy en mi segundo mandato, y lo que hemos demostrado es que la descentralización le hace bien a Chile, profundiza la democracia, amplía la base social de participación, y hemos sido capaces de demostrar que en estos 5 años podemos tener 100% de ejecución presupuestaria, colocando los recursos donde la gente más los necesita. Entonces, a tu pregunta, a nosotros nos toca trabajar directamente con todos los municipios. Hay municipios pequeñitos, mira, te pongo un ejemplo, Catemu. La comuna de Catemu tiene un presupuesto anual del orden de 4.000, 5.000 millones de pesos, y por parte del gobierno regional tiene inversiones del orden de 10.000. Entonces jugamos un rol súper relevante, y los consejeros regionales también juegan un rol muy relevante, porque son los que votan cada vez que bajamos la propuesta de inversión, pero también porque conocen los territorios y empujan para tener proyectos también en sus respectivos territorios. Por tanto, la descentralización le hace bien a Chile. La descentralización, como ya dije, profundiza la democracia, y la descentralización significa hoy día, y lo digo en estos términos, espero que Claudio no se enoje, me refiero a Orrego, Santiago no es Chile, Chile son sus regiones, y son las regiones las que crean la riqueza también, y eso es muy importante decirlo desde Radio Infinita. Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, también me gustaría preguntarle respecto de las amenazas de muerte que ha recibido en su contra, que estuve leyendo que denunció, y qué medidas está tomando. Y, perdón, que se suma también a las amenazas que han recibido alcaldes. No sé, ayer estuvimos hablando con el alcalde Peñalolén, con un testimonio súper crudo, súper duro en el relato de cómo había recibido esta amenaza. Está también la alcaldesa Delfino, etcétera, del Pino. La verdad que las amenazas de muerte, yo tengo la sensación que tienen por propósito inhibir la gestión democrática de autoridades que hemos sido electas democráticamente, y que muchas veces somos incómodos para las incivilidades, somos incómodos para el crimen organizado. Nosotros como gobiernos regionales, a propósito de tu pregunta, somos de las instituciones que más recursos coloca en seguridad, en materia de infraestructura y equipamiento policial, en materia de sistemas de televigilancia, en materia de carros para la policía de investigaciones, de carabineros, etcétera. Pero también tenemos un sello, en el caso particular nuestro, sin duda que estoy en las antípodas del gobierno de Kast, pero he dicho de que en tanto el gobierno central respete la institucionalidad y trabaje por el bienestar de las personas, nosotros vamos a trabajar con el gobierno central.
Y claro, una amenaza que te trata de, el gobierno del mundo acá es un marxista ideológico con formación guerrillera, hay que mantenerlo controlado y idealmente neutralizarlo, que es una de las amenazas que nos llegó. Nos pareció muy grave y recurrimos a la Brigada del Cibercrimen de nuestra región, llegaron diligentemente ese mismo día. Y hoy día ya el caso está en la Fiscalía y me pasó a propósito de pregunta, Benjamín, imagino que esto no les molesta, tuve una entrevista en la radio Turno el día 13 creo de hace unos días atrás, y a propósito de esa entrevista esa amenaza llegó a las pocas horas, por tanto yo espero que eso no vuelva a ocurrir ahora que estoy en la Radio Infinita, pero en todo caso lo que quiero decir es que la verdad que cuando te amenazan de muerte te pone, es una voz de alerta, ¿no? Y eso significa que hay que cuidarse más, eso significa que no hay que tener rutina, eso significa que hay que reforzar la seguridad. Pero lo que no puede pasar, y no lo digo con ningún ánimo, ni tampoco lo digo con falsa modestia, lo que no puede pasar es que amenazas de esa naturaleza, por ejemplo, al alcalde Concha de la comuna de Peñalolén, inhiban la gestión, inhiban el combate al narcotráfico, inhiban el combate a las incivilidades y por cierto, sigamos trabajando por la seguridad y por la regulación de los espacios públicos como un derecho para las personas. Así que si nos están escuchando los sicarios, decirle que estamos tranquilos, pero que estamos atentos. Y como estamos atentos, no piensen que nos van a pillar. ¿Ha sentido el apoyo ahí como de autoridades ligadas justamente a la seguridad, en la prevención del delito, el Ministerio de Seguridad? Ninguno. No, nadie. ¿No ha sentido apoyo? ¿No ha tenido ningún apoyo? ¿No la han llamado? ¿No? Yo tengo el apoyo de mi región, de mis vecinos. Yo sigo yendo al súper, voy a la feria, camino por la calle. No tengo miedo a que me peguen cachamal, pero estoy atento. Y ahora, del punto de vista de la institucionalidad, no, ninguno. Y probablemente la institucionalidad tomó nota, pero no, aparte a esta altura, no, o sea, la verdad que no sé cuánto podría aportar que alguna autoridad del gobierno central dijera: nosotros estamos con el alcalde Concha de Peñalolén, estamos con la alcaldesa de Los Espejos, o estamos con el... La verdad que no estoy esperando eso porque me levanto todos los días y tengo que trabajar todos los días por la región. Oiga, gobernador, para ir cerrando y hablar de quizás alguna noticia un poquito más buena que tiene que ver con el puerto y la ampliación portuaria en Valparaíso. Hablamos del retroceso que podría significar el tema del tren Santiago-Valparaíso, pero esto me imagino una buena noticia en materia económica, en materia laboral, para la región es algo importante, me imagino. Yo presido los dos consejos de coordinación de los puertos de Valparaíso y San Antonio y creamos un consejo de coordinación del puerto terrestre más grande de América Latina, que es el puerto terrestre Los Andes, que está en mi región, en la región de Valparaíso. Hoy día, si ustedes visitan la región de Valparaíso, el puerto de Valparaíso está trabajando en la expansión portuaria. El Parque Barón hoy día es una regulación de espacios públicos que tiene intervención, que tiene pista de skateboard, skateboard ¿se dice? Skate park. No se me da el inglés, ¿no? El skate park. Somos muchos. La práctica, muchos, entonces es como decir sprite o spray. Los argentinos dicen sprite. Pues, sí, bueno, Gatorade o Gatorade. El Gatorade. Sí. Entonces... hay una regulación de espacios públicos de más de 10 hectáreas que se van a poner a disposición precisamente de las vecinas, los vecinos. Y en el caso de la expansión del puerto de San Antonio, significa pasar de 2.500 TEUs, que es lo que mueven, 2,5 millones de toneladas de TEUs que mueve el puerto de San Antonio, pasar a 10 millones de toneladas de TEUs que mueve el puerto de San Antonio. El puerto de San Antonio es el quinto puerto más grande de América Latina, y lo que nosotros hemos dicho de que es una buena noticia la inversión público y privada en la expansión portuaria, porque somos un país oceánico, somos una región oceánica, pero lo que hemos dicho, y lo digo con mucha sinceridad y con mucha fuerza, es que la expansión portuaria no tiene que hacerse a expensas de las ciudades, sino que tiene que hacerse de la mano de las ciudades. Y que esta expansión portuaria tiene que hacerse precisamente respetando el medio ambiente, respetando la naturaleza, porque probablemente uno de los temas más importantes que va a tener el gobierno del presidente Kast es impulsar el desarrollo, impulsar el fomento productivo, pero ese desarrollo y ese fomento productivo tiene que hacerse de manera sustentable, de manera amigable y conjugar crecimiento económico con protección de la naturaleza, protección del medio ambiente. Y en el caso portuario, yo lo que he exigido como presidente del Consejo de Coordinación es precisamente esto, es decir, pasar de 1 millón de toneladas de TEU, 1 millón de TEUs que mueve el puerto de Valparaíso, pasar de 1 millón a 1,5 a 2 millones de TEUs, y en el caso particular del puerto de San Antonio pasar de 2,5 millones de TEUs a 10 millones de TEUs, pero que se haga de forma sustentable, amigable y de la mano con las ciudades. Bien, pues
Rodrigo Mundaca, gobernador regional de Valparaíso, muchísimas gracias por la conversación aquí en Radio Infinita, que esté muy bien, buen fin de semana. ¿Se vuelve al paraíso ahora? ¿Almuerza por acá? ¿Cuál es? No, El plan. no puedo dar pistas, pues no, no, por razones No, pero obvias. digo de dónde, pero si Claro. va a almorzar por acá o se va al paraíso. No, tengo que volver a mi región, tengo que Ya. volver a firmar, tengo que seguir trabajando y nada, muchísimas gracias por abrir estos espacios y muchísimas gracias también por ser un espacio democrático que le da precisamente voz a todas y todos quienes pueden concurrir a esta radio, la Radio Infinita. Así que nada, gracias. Cuando quiera, pues. Gracias por Sí. venir, porque aparte la conversación se da mucho Rápido. mejor aquí. Y rápido. Sí, Y es bonito el Lo auditorio. habíamos tenido por telemático, pero es distinta la conversación, así Sí. que se agradece. Muchas por un gracias, lado. Muchas gracias. gobernador. Éxito, que le vaya bien. Gracias, muchas gracias.